Con este video empezamos esta lista donde vamos a ver el tema de ángulo trigonométrico y sistemas de medición angular. Vamos a revisar la teoría y vamos a resolver muchos problemas, así que comenzamos. Para empezar, lo primero que tenemos que decir es que en trigonometría con frecuencia se considera que un ángulo es generado por un rayo que gira alrededor de su extremo en un plano. Tenemos esta definición. Un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de su extremo llamado vértice desde una posición inicial, llamado lado inicial, hasta una posición final llamado lado final o lado terminal. En esta figura observamos este rayo. Tenemos su extremo, este extremo es el vértice. Tenemos también esta flecha curva. El sentido de rotación se indica mediante esa flecha curva. Eso quiere decir que esta posición es el lado inicial y esta posición es el lado final. Alfa es la medida del ángulo trigonométrico. La medida de un ángulo trigonométrico es la cantidad de rotación o amplitud de rotación que efectúa el rayo al girar en torno a su vértice, desde su posición inicial hasta su posición final. Si la rotación se efectúa en sentido antihorario, el ángulo se considera positivo. Si la rotación se efectúa en sentido horario, el ángulo se considera negativo. Aquí vemos algunos ejemplos de ángulos positivos y ángulos negativos. Si la rotación es en sentido antihorario, el ángulo se considera positivo. En este caso, tenemos esta flecha curva, tiene sentido antihorario. Entonces, alfa es positivo. En este caso, la flecha curva tiene sentido antihorario. Entonces, beta es positivo. Si la rotación es en sentido horario, el ángulo es negativo. En este caso, vemos la flecha curva tiene sentido horario. En este caso igual, sentido horario. Entonces, alfa y beta, en estos dos casos, son negativos. Revisemos algunas notas. Vamos con el primero. La medida de un ángulo trigonométrico no tiene límites. Puede rotar tanto como se desee y en cualquiera de los dos sentidos. Tenemos este rayo. Gira en sentido antihorario, muchas veces. Como gira en sentido antihorario, este ángulo es positivo y puede tomar un valor muy grande. Tenemos este rayo y gira en sentido horario. Entonces ese ángulo es negativo y puede tomar un valor muy grande, pero su valor será negativo. Pasamos a la segunda nota. Si a un ángulo trigonométrico se le invierte su sentido, su valor cambia de signo. En este caso, su lado inicial pasa a ser lado final y su lado final pasa a ser lado inicial. Tenemos este ángulo. Su sentido es antihorario. Podemos hacer el cambio. Cambiamos de sentido. En ese caso, su medida cambia de signo. Era alfa, ahora es menos alfa. Tenemos este otro ángulo trigonométrico. Tiene el sentido horario. Podemos hacer el cambio. Ahora quiero que el ángulo tenga sentido antihorario. Entonces vamos a cambiar de signo a este valor, a esa medida. Cambio de signo y voy a tener beta menos alfa. Si la medida es alfa menos beta y cambio de signo, esto es igual a menos por menos es más. Menos por más es menos. Y ahí tenemos beta menos alfa. Vamos con la nota 3. Para realizar la suma de ángulos trigonométricos, estos deben de tener el mismo sentido. Tenemos el ejemplo 1. Nos piden hallar la relación entre alfa y beta y nos entregan este gráfico. Entonces vamos a buscar una relación entre alfa y beta. Alfa tiene sentido antihorario.
Vamos a dejarlo de esa manera. Sentido antihorario. Beta tiene sentido horario. Vamos a cambiarlo. Cambiamos. Y este valor, su medida cambia de signo. Menos beta. Ahora ambos tienen el mismo sentido. Entonces, se puede sumar. Sabemos que la medida de este ángulo es igual a 180. 180 grados. Y es positivo. Porque tiene sentido antihorario. Entonces podemos decir que alfa más este ángulo debe ser igual a 180. Entonces escribimos alfa más este ángulo, ese ángulo es menos beta, es igual a 180. De aquí tenemos alfa menos beta igual a 180 grados. Y ahí tenemos la relación entre alfa y beta. Tenemos este ejemplo número 2. Nos piden hallar la relación entre alfa y beta y nos entregan este gráfico. Entonces vamos a hallar esa relación entre alfa y beta. Por comodidad vamos a trabajar con ángulos que tienen sentido antihorario porque son positivos. Este ángulo tiene sentido antihorario, lo dejamos ahí. Este ángulo tiene sentido horario, vamos a cambiarlo. Entonces su medida cambia de signo. Y conocemos la medida de este ángulo. Sentido antihorario, positivo, es 90 grados. Entonces ahora podemos sumar. La medida de este ángulo más la medida de este ángulo debe ser igual al total. O sea, menos alfa más, vamos a escribirlo así, más menos beta, y esto es igual a 90. Aquí tenemos menos alfa, aquí menos beta, y esto es igual a 90. Podemos cambiar de signo. Y la suma, alfa más beta, es igual a menos 90 grados. Y ahí tenemos la relación entre alfa y beta. Veamos ahora el ángulo de una vuelta. Ese ángulo es generado por la rotación completa de un rayo, cuando su lado final coincide con su lado inicial por primera vez. Tenemos este rayo. Ese rayo rota hasta que su lado final coincide con su lado inicial por primera vez. Entonces tenemos el ángulo de una vuelta. Y su medida es 360 grados en el sistema sexagesimal. Aquí tenemos algunos ángulos trigonométricos básicos. El ángulo de media vuelta. Ahí lo vemos, sentido antihorario. Su medida es 180 grados. El ángulo de un cuarto de vuelta. Su medida es 90 grados. Y el ángulo de 2 vueltas. Su medida es 720 grados. En este ejercicio nos piden hallar x en función de alfa y beta. Para sumar ángulos trigonométricos, esos ángulos tienen que tener el mismo sentido. Entonces, tenemos el ángulo alfa. Vamos a cambiarle de sentido. Y su valor cambia de signo, menos alfa. Tenemos el ángulo beta. Lo dejamos tal como está. Y tenemos este ángulo. También lo dejamos tal como está. Y ahora podemos sumar porque tienen el mismo sentido. La medida de este ángulo más la medida de este ángulo debe ser igual a la medida de este ángulo total. Entonces x es igual a menos alfa más beta. O que es lo mismo,
beta menos alfa. En este ejercicio nos piden hallar la relación entre alfa y beta. Por lo general es conveniente trabajar con los ángulos en sentido antihorario, porque son positivos. Tenemos aquí este ángulo, tiene sentido antihorario. Lo dejamos tal como está. Tenemos este ángulo, tiene sentido horario. Lo cambiamos. Entonces, cambia su valor a negativo. Conocemos este ángulo, 180 grados y positivo, sentido antihorario. Como tienen el mismo sentido, podemos sumar. La medida de este ángulo más la medida de este otro debe ser igual al total. Entonces, decimos alfa más menos beta, eso es igual a 180 grados. Y esto lo escribimos así, alfa menos beta es igual a 180 grados. Y ahí tenemos la respuesta. En este ejercicio nos entregan esta figura y nos piden hallar x. ¿A qué es igual x? Tenemos este ángulo. Ese ángulo tiene sentido antihorario. Lo vamos a dejar tal como está. 6x más 20 grados. Esa es su medida. Este ángulo tiene sentido horario. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar a sentido antihorario. Su valor o su medida cambia de signo. Entonces, si cambiamos de signo, vamos a tener 60 grados menos 4x. Y conocemos la medida de este ángulo. Sentido antihorario. Positivo, 90 grados. Ahora observamos que tienen el mismo sentido. Entonces sumamos la medida de este ángulo más la medida de este otro. Debe ser igual a 90 grados. Sumamos. Tenemos 6x más 20 más 60 menos 4x. Y esto es igual a 90. 90 grados. El más el es 80. 80 lo pasamos a restar. Vamos a tener 10 grados. 6x menos 4x, 2x. Entre 2 y entre 2 tenemos x. X es igual a 5 grados. Y ahí tenemos la respuesta. En este ejercicio nos piden hallar x y nos entregan esta figura. Tenemos este ángulo. Ese ángulo tiene sentido antihorario. Lo dejamos. Lo dejamos tal cual. 2x más 20 grados, su medida. Tenemos aquí 90 grados. Lo puedo escribir o lo puedo graficar de esta manera. Sentido antihorario, su medida 90 grados, positivo. Aquí, este ángulo, sentido horario, vamos a cambiarlo a sentido antihorario. Y cambiamos de signo su medida. Entonces, su medida es 4x menos 20 grados. Como todos tienen el mismo sentido, entonces podemos sumar. Si sumamos, vamos a obtener esta medida, que es igual a 180 grados positivo. Entonces, sumamos.
4x menos 20 grados más 90 grados más 2x más 20 grados, y esto es igual a 180 grados. Podemos eliminar el y el. 0. 90 lo pasamos a restar. 180 menos 90, 90. 4x más 2x, 6x. Ahora pasamos a dividir o mitad. Entre 2, 45. Entre 2, 3. Entre 3 y entre 3. X es igual a 15 grados. Y ahí tenemos la respuesta.